Portugal, Etiopía y la batalla de Huayna Daga. Una batalla bastante importante en la historia del África Oriental y del Cuerno de África. Pero vamos a ponernos en contexto, ¿vale? La zona del Cuerno de África, pues bueno, históricamente el primer reino más avanzado, sí, y más relevante de esa zona, del Cuerno de África y del Mar Rojo, incluso teniendo influencia en Arabia y en Egipto, era Etiopía. Etiopía era un reino que se había hecho cristiano, el reino de Etiopía o Abisinia, y era el reino más relevante de la región. El reino de Etiopía había ofrecido protección a los primeros musulmanes que estaban perseguidos por los árabes paganos de la Meca, ¿no? Los seguidores del profeta Mahoma, pues a unos cuantos de ellos el reino de Etiopía, que era cristiano, que en ese momento los cristianos veían a los musulmanes como más cercanos, pues les había dado cobijo. Pero bueno, enseguida empezaron a extenderse los comerciantes musulmanes y la predicación del Islam por el Cuerno de África y empezaron a formarse reinos islámicos en el Cuerno de África, en la zona de la actual Somalia, Sudán y demás, que muchas veces eran hostiles a Etiopía y había guerras con ellos. Y al principio, pues bueno, la ventaja solía caer del lado etíope porque, sí, Etiopía era la fuerza más relevante de esa región, como ya he dicho, ¿no? El reino de Abisinia. ¿Qué pasa? Que esto empezó a cambiar cuando surgió un nuevo estado musulmán en la actual Somalia, más o menos, sí, en la actual Somalia, que era el Emirato de Adel. El Emirato de Adel, que era un estado musulmán que estaba bajo la protección del Imperio Otomano. El Imperio Otomano que buscaba expandir su influencia en esa región para competir con los portugueses y, bueno, para extenderse, ¿no? El Imperio Otomano que acababa de conquistar Egipto. Entonces, el Emirato de Adel enseguida empezó a hacerse bastante rico mediante el comercio y empezó incluso a adquirir armas de fuego de los otomanos. Empezó a adquirir armas de fuego y empezó a convertirse en un rival formidable y el equilibrio de poder en la región empezó a cambiar. Empezó a cambiar y el Emirato de Adel, bueno, estalló la guerra y el Emirato de Adel, que históricamente había pagado tributo a Etiopía, invadió Etiopía y derrotó decisivamente a las fuerzas abisinias en la batalla de Shimbra-Kure y empezó pues a conquistar bastantes territorios etíopes y a derrotar a las fuerzas de Abisinia en una serie de encuentros menores. Las armas de fuego otomanas eran decisivas. No se sabe si en los contingentes adelitas había incluso tropas otomanas. Es una posibilidad. En cualquier caso, también conquistaron la capital de Etiopía, perdón, y incluso más o menos las tres cuartas partes de Etiopía estaban conquistadas por Adel, ¿no? Una guerra que se extendería entre 1429, sí, de 1429 y 1443, que es la batalla de la que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, mediados del siglo XVI, ¿no? Pues el Emirato de Adel empezaba a cambiar drásticamente el equilibrio de poder en la región y ya solo resistían en manos etíopes, en manos cristianas, las zonas de Etiopía más altas, más montañosas y mejor provistas de fortalezas, ¿no? Provistas de las fortalezas más impresionantes. Entonces, bueno, en este contexto, desesperados, los etíopes, el nuevo rey etíope, pidió ayuda al único aliado que le podía asistir en esos momentos, que era Portugal, el imperio portugués, que eran también cristianos, obviamente, y tenían relaciones, históricamente buenas relaciones con Etiopía, comerciaban con ellos y demás. Y bueno, sí, los portugueses se referían a Etiopía como el reino del rey Salomón. Bueno, relacionaban Etiopía con antiguas leyendas bíblicas y tenían un concepto muy alto de ese reino y tenían una buena relación. Y aparte estaban en competencia con el Imperio Otomano, que era aliado de Adel, y también les interesaba afectar al equilibrio de poder de la región. Entonces los portugueses mandaron una pequeña expedición de unos 700 hombres al mando de Cristóbal da Gama. Y en esa expedición también había sobre todo mosqueteros y se traía artillería y armas de fuego y se empezó a proveer a los ejércitos de Etiopía, de Abisinia, con armas de fuego para equilibrar un poquito la contienda. Entonces, pues empezaron a reconquistar un par de fortalezas perdidas, a vencer a los adelitas en un par de escaramuzas, a ganar confianza, pero el Imperio Otomano no iba a permitir que ahora
pues se consumara la remontada etíope con ayuda portuguesa, con ayuda de su enemigo, y mandó una expedición de unos 1000 hombres para ayudar a Adel a su vez. Entonces las fuerzas del sultán, del emir de Adel, creo que no tenía el título de sultán, que era Ahmad Gran, las fuerzas de Ahmad Gran, de adelitas, con el contingente otomano, emboscaron a los portugueses y los derrotaron en la batalla de Wofla, en una emboscada. El propio Cristóbal da Gama fue capturado y ejecutado. Lo que pasa es que los portugueses supervivientes, en lugar de dispersarse, se reagruparon y decidieron luchar hasta el final para vengar la muerte de su líder. Su moral no se quebró. Entonces se reintegraron nuevamente en el ejército etíope y el ejército etíope marchó nuevamente contra el ejército de Adel y la fuerza expedicionaria otomana para librar la batalla decisiva que se libraría en Huayna Daga en 1543. Ahmad Gran, el emir de Adel, contaba con que la anterior derrota de los portugueses los hiciera huir y dispersarse, lo que no fue así. Entonces el ejército adelita otomano estaba bastante confiado y aunque según las crónicas portuguesas tenía un tamaño más o menos de 15.000 hombres, probablemente fuera algo menor. El ejército etíope portugués tendría según las crónicas eran 9.000, de esos 9.000 120 eran portugueses, el resto eran etíopes, probablemente también fuera algo menor. Ambas fuerzas se encontraron en la llanura de Huayna Daga y los etíopes y los portugueses tomaron la iniciativa a pesar de ser inferiores en número. Este ataque, sí, esta aproximación agresiva tomó por sorpresa a los adelitas y otomanos que no se lo esperaban, estaban bastante confiados. Sobre los detalles de la batalla no se sabe mucho porque solo se conserva la crónica portuguesa que es un poco general, pero bueno, se sabe que los dos bandos contaban con armas de fuego, empezó a haber varios tiroteos y Ahmad Gran, el emir de Adel, cuando intentó liderar una carga de caballería pesada contra el centro portugués, contra el centro etíope portugués, donde estaban los mosqueteros portugueses, fue muerto por un disparo de un mosquetero portugués y la moral de sus hombres se quebró. Los etíopes le cortaron la cabeza del cadáver, le empezaron a exhibir y ya todos los adelitas y otomanos empezaron a huir. Esta batalla, no tengo cifras sobre las bajas, no debieron de ser especialmente altas, pero sí que fue una batalla decisiva por la muerte sobre todo de Ahmad Gran y en los años subsiguientes continuarían las luchas entre el reino de Adel y Etiopía, pero bueno, ya con esa ayuda portuguesa los etíopes estaban ahora mucho mejor posicionados y fueron reconquistando el territorio perdido hasta que al final ambos estados firmaron la paz. Firmaron la paz y volvieron a la situación de antes, a la situación territorial de antes, aunque Adel ya nunca más pagaría tributo a Etiopía. Fue un conflicto más, un conflicto indirecto más de estas guerras entre el Imperio Otomano y el Imperio Portugués, ¿no? Un conflicto indirecto más que aprovecharían este conflicto local entre dos reinos africanos para seguir con su lucha por el control del Mar Rojo, el control del Océano Índico, del Golfo Pérsico y del Cuerno de África. Estas guerras otomano-portuguesas, que pocas veces fueron directas, la mayor parte de las veces fueron así, de esta forma, ¿no? Mediante aliados, mediante estados títere, pues estas guerras pues cristalizaron en que Portugal acabó dominando lo que es la India, la costa de la India y el Océano Índico y el Imperio Otomano, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, de esta batalla tan desconocida pero tan importante. Espero que os haya gustado. Darle like si ha sido así, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.